El análisis del día en Visión Global. Análisis con Javier González, founder en Nextela Capital. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. No sé si prepararme un taco o no. Estoy ahí con dudas. Estás ahí. Bueno, a Trump esto no le gustaría mucho, que lo sepas. Como nos esté escuchando, no sé yo. Igual te manda aranceles a ti también, Javier. Porque si se los ha mandado en su momento a los pingüinos, no dudes en que a ti también va a ir a por ti directamente. Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda. Esto no le gusta nada al presidente estadounidense. Tenemos un mercado además cerrado. Mañana ya arrancará Wall Street su semana bursátil. En medio de todo esto, ¿cómo ves sobre todo el hecho de que el índice del miedo se haya disparado después de los aranceles de Trump? Hay que el mercado realmente puede mostrar síntomas de preocupación por esta nueva guerra arancelaria. ¿Cómo crees que lo puede digerir? Bueno, de hecho ya lo está haciendo. El oro ha subido un 1,5%, Bitcoin está bajando un 3%. Que las cotizaciones no las estamos viendo en Estados Unidos no quiere decir que no esté pasando en el resto del mundo. Los futuros están bastante tocados, se ha notado en el eurodólar, ha bajado Europa, entonces sí, se ve que la gente se ha olvidado que el señor Trump, pues eso, le gusta utilizar los tacos de vez en cuando, y si será un bluff o no, pues tenemos que ver cómo se van desarrollando los días, sinceramente. Yo prefiero, sinceramente, ya viendo cómo más o menos se va moviendo el señor Trump, y justo creo que es mañana cuando se cumple un año de mandato, ¿sí? Yo creo que va a ser más ruido que nueces. Bueno, eso es interesante y efectivamente mañana oficialmente se cumple un año de ese 20 de enero de 2025, llegada de Trump en ese segundo mandato que arrancaba, pues muy centrado en el legado que va a dejar. Veremos cuál es el legado que deja en los mercados. Por el momento el legado que nos está dejando es el de inestabilidad e incertidumbre total. Decía el Foro Económico Mundial que arranca hoy que incertidumbre es la palabra que va a regir 2026, como si no lo hubiera hecho ya los años anteriores, porque yo quiero recordar pandemia, quiero recordar guerra Rusia y Ucrania, quiero recordar Gaza y quiero recordar otros muchos eventos que hemos tenido. Algunos lo tachan de evento canónico, ¿no? Bueno, eventos canónicos o no, eventos históricos que desde luego nos han sumido en esta incertidumbre. Resultados empresariales que vamos a tener esta semana. Javier, uno de los más importantes, Netflix, una de las 7 magníficas, siempre suele ser la que da el pistoletazo de salida. ¿Qué crees que podemos esperar? Entendemos que esperaremos pistas por parte de Sarandos, por parte de Hastings, sobre esa oferta de compra que hay sobre la mesa de Warner Bros. ¿Crees que es lo que más vigilará de cerca el mercado o hay otras variables? Yo creo que por lo menos lo que es esta semana, no. Intentando sacar a Trump y sus fechorías de la ecuación, que la macro puede afectar bastante a lo que es la volatilidad per se, como bien estabas comentando. Al final no hay que olvidarse del dato puro y duro de Netflix, en este caso el consumo de media digital, el tema de los suscriptores, el ARPU, cómo van los ingresos por publicidad, es decir, vamos a ver cómo van los datos puros y duros. Si van más o menos bien, o más o menos según lo esperado, entonces ya se preocuparán por la querida pelea que tienen por Warner. De todas maneras, en el mercado de opciones ya están descontando un 7%, entonces parece que no lo están terminando de ver de verdad. Interesante, eso sí, estamos viendo una caída del 7% en general, entonces puede que la macro tenga mucho que ver. ¿Okay? A niveles de otros grandes resultados, pues tenemos también Intel y Johnson & Johnson. El más interesante yo creo que en este caso me parece Intel, para ver si a pesar de toda la guerra que estamos teniendo estos días con la macro, el petróleo, diferentes puntos del planeta, si seguimos con el ciclo de IA, porque por lo menos en 2026 no se ha hablado casi nada de IA, sí un poquito de los semiconductores y los resultados, pero 2026 ha empezado relativamente flojo comparado con el 25 en cuanto a lo que es la narrativa de inteligencia artificial. Sí, veremos qué es lo que ocurre en ese aspecto. Por cierto, de inteligencia artificial se espera que se hable bastante en el Foro Económico de Davos. Veremos, porque también es verdad que tenemos que esperar a las grandes tecnológicas, no solo las 7 magníficas, sino todas aquellas tecnológicas que han hecho esas grandes inversiones en inteligencia artificial para calibrar un poco esas expectativas respecto a las sobrevaloraciones de algunas de ellas, a ver también cómo recogen esos escenarios los inversores. Respecto a Intel, que es otra de las tecnológicas que publica cuentas, sabemos que el gobierno ya entró hace unos meses con un 10%, en torno al 10% de la participación. Algo reseñable respecto a una mítica
tecnológica que no vive quizás sus mejores días? Pues mira, Intel hace pues prácticamente 2 años, creo que más o menos, vivió un error bastante grande que fue tremendamente castigada. Por eso también, obviamente, Nvidia fue quien consiguió, digamos, ser la gran, no sé si decirte triunfadora o líder o, digamos que, winner takes it all, como se suele decir en estos casos, y aquí desde luego se cumplió. Pero bueno, ha ido remontando bastante, o sea, es decir, calladita, porque si te das cuenta, de Intel no se ha hablado mucho durante 2025, un poquito más últimamente, porque parece que cada vez está haciendo mejor las cosas, y a la chita cayendo ha recuperado mucho. Tiene que terminar de confirmar con resultados, tiene que terminar de confirmar con... Sobre todo lo que me preocupa son los rendimientos brutos, porque obviamente si están invirtiendo mucho en IA, pues el rendimiento neto puede ser un poquito más afectado. Pero ojo, hay que vigilar, sobre todo que vaya cumpliendo a nivel de números empresariales. Y saliendo de la tecnología, la farma también va a ser protagonista. Johnson & Johnson, bueno, además estamos en un momento también en el que en el sector farma lo que más observamos también de cerca es la evolución de los medicamentos GLP-1. Aquí sí que es verdad que solemos mirar más a Eli Lilly, en Estados Unidos, en Europa, Novo Nordisk, pero en medio de todo esto, Johnson & Johnson, que es una farmacéutica también tan gigante, normalmente bien posicionada en lo que respecta al sector, ¿qué podemos esperar? Aparte, de nuevo, obviamente, que las ventas se vayan cumpliendo y demás. A mí lo que me preocupa es el punto de los litigios. Estamos con lo mismo. Sí, igual que la pelea de los GLP-1, como tú decías, el famoso Ozempic también, que no nos olvidemos que también, aparte que todos queremos adelgazar nuestra barriga y engordar nuestra cuenta. Pero el tema de los litigios no se ha dado demasiado. Me pasa un poco como el tema de Intel. O sea, Johnson & Johnson realmente de fondo lo está haciendo bastante bien. La cotización está siendo bastante buena, sobre todo el último trimestre del 25. Sería interesante ver qué comentan a nivel pues eso, más institucional, a nivel de cómo llevan los diferentes litigios. Me preocupa mucho, sobre todo el último que salió, creo que fue en noviembre del año pasado. Y si eso se une, efectivamente, que no, healthcare, el sector en general está bastante de moda, aparte de todo lo que tú comentas, de los defensivos diría que es el mejor, o si no anda muy parecido. Si los despachos se unen a los buenos resultados, desde luego Johnson & Johnson puede tener un febrero muy interesante. Y por último, Javier, que lo mencionabas, Bitcoin se aleja de los $95.000. ¿Cómo está el escenario? Tenemos minutito y medio. Bueno, tuvo una pequeña recuperación. Todos esperamos una ruptura interesante a nivel de los 94, que era realmente esa resistencia que al final, bueno, debido a nuestros queridos aranceles ha claudicado, pero bueno, el cierre semanal, que era el que a mí más me interesaba, pues bueno, se ha visto un poquito traicionado. A ver, de momento estamos un poco en tierra de nadie. Es una pena que haya habido ese rechazo a los niveles más o menos de 97, pero bueno, importante ver cómo se va moviendo a nivel de 93, o sea, estamos en un punto muy clave tanto a nivel de derivados como a nivel técnico. Entonces, por lo menos esta semana la macro va a mandar. Si seguimos apretando mucho con el tema de los tacos, a ser un activo muy volátil, no sería raro que lo veamos por debajo de 90. Si las cosas van normales o se confirma el taco, yo creo que recuperaríamos la senda los 96, 97. Bueno, pues 96, 97 en el caso de que se confirme ese taco. A Trump no le va a gustar, pero a los inversores de Bitcoin, desde luego esto sí. Así que a ver si se cumple el hecho de que Trump siempre sea cobarda. Que quizás él lo quiera ver más bien como que primero aprieta muy duro y luego ya pues va soltando, suavizando un poquito la mano. Todo, como siempre, depende de la perspectiva y del mensaje. Javier, no me mires así porque, bueno, al final el punto de vista es el punto de vista. Yo no digo nada, yo no digo que esté a favor de él, ¿eh? Javier González, founder en Extela Capital. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. No nos quedemos con hambre. Hasta luego.